Bienvenido a tu canal, El Juego Cósmico. Comenzamos. Hay algo más que rara vez se menciona cuando se habla de estos encuentros, y es la confusión profunda que pueden generar después. No durante el encuentro, sino en los días, semanas o incluso meses posteriores. Porque cuando has estado en presencia de alguien más despierto que tú, algo se reordena silenciosamente en tu interior. Tus antiguas certezas ya no encajan del todo, pero las nuevas todavía no se han asentado. Te encuentras en una especie de territorio intermedio, donde ya no puedes sostener plenamente tu antigua forma de entenderte a ti mismo, pero tampoco sabes todavía quién eres sin ella. Este estado puede sentirse como una pérdida de orientación. Puede que notes que prácticas que antes te daban estabilidad, ahora se sienten huecas. Que explicaciones que antes te tranquilizaban ya no te satisfacen. Que conversaciones que antes te resultaban interesantes, ahora te parecen superficiales. No porque hayas evolucionado en el sentido del ego, sino porque tu sensibilidad ha cambiado. Has probado algo más real, más directo, y ahora lo demás pierde densidad. Aquí es donde muchas personas cometen un error sutil pero importante. Intentan volver atrás. Intentan reconstruir la identidad que el encuentro empezó a desmantelar. Vuelven a aferrarse a conceptos, a roles espirituales, a comunidades donde puedan sentirse de nuevo cómodas y validadas. No porque esas cosas sean entre sí erróneas, sino porque se utilizan como anestesia frente a la incomodidad de no saber. Pero este periodo de no saber es crucial. Es un umbral. Es el espacio donde el despertar deja de ser algo que haces y empieza a convertirse en algo que eres. Si puedes tolerar la incertidumbre, si puedes permitirte no entender, no tener respuestas claras, no sentirte especial ni avanzado, entonces algo mucho más honesto empieza a emerger. No una nueva identidad espiritual, sino una simplicidad más profunda. Otro aspecto importante de estos encuentros es que revelan algo incómodo sobre la comparación espiritual. La mente tiende a medir quién está más despierto, quién entiende más, quién ha llegado más lejos. Y este impulso comparativo no desaparece automáticamente solo porque estés en un camino espiritual. De hecho, a menudo se vuelve más sofisticado. Comparas niveles de presencia, grados de desapego, profundidad de comprensión. Pero encontrarte con alguien claramente más despierto puede exponer lo absurdo de esta comparación. No porque tú seas menos, sino porque el despertar no funciona realmente como una escalera lineal donde unos están arriba y otros abajo. Funciona más como capas de identificación que se van soltando. La persona más despierta no es mejor que tú. Simplemente está menos cargada, menos identificada, menos invertida en sostener una historia sobre sí misma. Y eso es precisamente lo que resulta tan confrontante. No te enfrentas a su superioridad, sino a tu propio peso innecesario. Con el tiempo, si no huyes del impacto del encuentro, empieza a ocurrir algo sutil pero transformador. Dejas de preguntarte tanto ¿qué sabe esta persona? Y empiezas a preguntarte ¿qué sigo defendiendo yo? El foco se desplaza del otro hacia ti. Ya no necesitas idealizar ni descartar. La persona deja de ser el centro y se convierte en un catalizador. Cumplió su función simplemente mostrándote, sin palabras, que hay otra manera de estar en el mundo. Y aquí aparece una comprensión clave. El verdadero valor de encontrarte con alguien más despierto no está en aprender de él, sino en ver a través de ti mismo. No se trata de adoptar su forma de hablar, su estilo de vida o sus comprensiones conceptuales. Se trata de reconocer, con honestidad brutal, dónde sigues actuando desde el miedo, la necesidad de control, la validación o la autoimagen. Este tipo de encuentro te obliga a hacer una pregunta incómoda. ¿Quiero realmente despertar o solo quiero sentirme despierto? ¿Estoy dispuesto a perder algo, estatus,
identidad, certezas, o solo quiero añadir algo más a lo que ya soy. Porque despertar, en última instancia, no es una acumulación. Es una pérdida. Pierdes la necesidad de ser especial. Pierdes la necesidad de tener razón. Pierdes la necesidad de proteger una imagen coherente de ti mismo. También es importante entender que no todos los encuentros con personas más despiertas serán profundos o transformadores. A veces el impacto es mínimo. A veces no ocurre nada aparente. Y eso también está bien. El despertar no sigue un guión. No todos los catalizadores funcionan de la misma manera, ni en el mismo momento. Lo que importa no es el dramatismo del encuentro, sino tu disposición interna. Si te cierras, si te defiendes, si te aferras a lo que ya sabes, el encuentro pasará como cualquier otro. Si te abres, si permites la incomodidad, si no intentas gestionar la experiencia para proteger al ego, incluso un encuentro breve puede tener efectos duraderos. Con el tiempo, empiezas a reconocer algo más: que las personas más despiertas no siempre se presentan como tales. No siempre tienen la apariencia que esperas. No siempre hablan en lenguaje espiritual. No siempre encajan en la imagen del maestro o del sabio. A veces son silenciosas. A veces son irónicas. A veces son completamente ordinarias. Y precisamente por eso pueden atravesar tus defensas con mayor facilidad. Este reconocimiento te vuelve más humilde. Empiezas a dejar de buscar maestros y empiezas a prestar atención a la cualidad de presencia en las personas. Ya no te impresiona tanto lo que alguien dice, sino desde dónde lo dice. No cuántos conceptos maneja, sino cuánta identificación ha soltado. No su carisma, sino su simplicidad. Y entonces ocurre algo decisivo. Dejas de perseguir encuentros con personas más despiertas y empiezas a asumir tu propia responsabilidad. Comprendes que nadie puede hacer el trabajo por ti. Que nadie puede darte lo que no estás dispuesto a soltar. Que el verdadero encuentro es siempre contigo mismo, momento a momento, en la forma en que respondes a la vida. Con el paso del tiempo, si no fuerzas conclusiones rápidas, empiezas a notar algo más profundo. El encuentro no solo cambió cómo te ves a ti mismo, sino cómo ves a todos los demás. Se rompe una ilusión silenciosa. Te das cuenta de cuántas interacciones humanas están basadas en personajes hablándose entre sí, en roles intentando validarse mutuamente, en egos buscando confirmación, seguridad o superioridad. Y ya no puedes dejar de verlo. Esto no te vuelve frío ni distante, aunque al principio puede parecerlo. Más bien te vuelve más honesto. Empiezas a escuchar no solo lo que la gente dice, sino desde dónde lo dice. Percibes el miedo detrás de ciertas opiniones firmes, la necesidad detrás de ciertos gestos de amabilidad, la inseguridad detrás de ciertas posturas de autoridad. Y al mismo tiempo, empiezas a reconocer esas mismas dinámicas dentro de ti, con una claridad que antes no estaba disponible. Aquí ocurre algo delicado: puedes sentirte separado. No porque seas mejor, sino porque ya no puedes participar de la misma manera inconsciente en ciertos juegos. Las conversaciones triviales empiezan a sentirse extrañamente vacías. No por desprecio, sino porque tu atención ha cambiado de nivel. Esto puede generar soledad. Una soledad distinta, más sutil, no tanto la de no tener compañía, sino la de no poder esconderte tan fácilmente en la multitud. Y esta soledad también es parte del proceso. Es el espacio que se abre cuando viejas identificaciones se disuelven y todavía no han sido reemplazadas por algo más auténtico. Muchos intentan llenar este espacio de inmediato con nuevas prácticas, nuevas teorías, nuevas comunidades, nuevas etiquetas espirituales. Pero ese impulso de llenar es, de nuevo, el ego intentando recuperar terreno.
Si puedes quedarte un poco más en ese espacio vacío, ocurre algo inesperado. Empiezas a sentir una intimidad diferente con la vida misma. No necesitas tanto que los demás te comprendan, porque tú te estás comprendiendo con más honestidad. No necesitas tanto reconocimiento externo, porque empiezas a reconocer directamente lo que eres antes de cualquier historia. Y es aquí donde el recuerdo del encuentro con la persona más despierta adquiere un nuevo significado. Ya no la ves como alguien por encima de ti. La ves como alguien que en su momento te mostró una posibilidad. No una meta que alcanzar, sino una forma distinta de estar. Y comprendes que esa forma no está reservada para unos pocos especiales. Está disponible en la medida en que estés dispuesto a soltar lo que no es real. También empiezas a notar que tu relación con el error cambia. Antes, equivocarte podía sentirse como una amenaza a tu identidad espiritual. Ahora, el error se vuelve informativo, revelador. Cada vez que reaccionas desde el ego, en lugar de castigarte o justificarte, puedes observarlo con curiosidad. Aquí todavía hay algo que se aferra. Y esa observación sin juicio ya es conciencia en acción. Este cambio es sutil pero radical. Ya no buscas tanto experiencias especiales. Ya no persigues estados elevados. Ya no te obsesiona avanzar. Empiezas a valorar algo mucho más simple y mucho más raro, la claridad ordinaria. Estar aquí sin adornos. Responder a lo que la vida presenta, sin tanta mediación mental. Paradójicamente, cuanto menos intentas despertar, más despierto te vuelves. No porque hayas logrado algo, sino porque has dejado de interferir tanto. La presencia se vuelve menos espectacular, pero más estable. Menos intensa, pero más profunda. Y entiendes que eso que viste en la persona más despierta no era un rasgo extraordinario, sino una ausencia, la ausencia de lucha interna innecesaria. A partir de aquí, los encuentros con otras personas también cambian. Empiezas a convertirte tú mismo, sin darte cuenta, en un espejo más claro. No porque intentes enseñar, corregir o guiar, sino simplemente porque estás más presente. Y algunas personas se sentirán cómodas contigo, mientras que otras se sentirán inquietas. No por lo que haces, sino por lo que tu presencia refleja. Y entonces reconoces el patrón completo. Así como tú te sentiste incómodo frente a alguien más despierto, otros pueden sentirse incómodos frente a ti en ciertos momentos. Y esta comprensión genera compasión. Ya no necesitas demostrar nada. Tampoco necesitas esconderte. Puedes permitir que cada uno esté donde esté. Este es uno de los frutos más silenciosos pero más valiosos del proceso, la pérdida de urgencia por cambiar a los demás. Cuando ves cuán confrontante puede ser la claridad, dejas de imponerla. Respetas el ritmo de cada cual. Entiendes que el despertar no puede forzarse ni transmitirse como información. Solo puede resonar cuando hay apertura. Con el tiempo, incluso la memoria del encuentro inicial empieza a disolverse. Ya no es un evento destacado, sino parte del tejido de tu vida. Ya no piensas tanto en esa persona. Lo que permanece es la honestidad que despertó en ti. Y eso es lo que realmente importa. Porque al final, encontrarte con alguien más despierto que tú no trata sobre ellos. Trata sobre lo que se activa en ti. Trata sobre tu disposición a ver, a soltar, a no saber. Trata sobre si estás dispuesto a permitir que la vida te despoje suavemente de lo que ya no sirve. Y cuanto más permites ese despojo, más simple se vuelve todo. Menos espectacular. Más real. Menos espiritual en el sentido convencional, más verdadero en el sentido profundo. El camino no se vuelve más fácil, pero sí más honesto. Ya no te engañas tan fácilmente.
Ya no te conformas con sustitutos. Y aunque esto a veces incomode, también trae una paz que no depende de condiciones externas. Hay otro efecto que suele pasar desapercibido, pero que termina siendo decisivo después de un encuentro así: tu relación con el esfuerzo cambia. Antes, gran parte de tu energía podía estar orientada a hacer lo correcto, a practicar más, a entender mejor, a pulir tu identidad espiritual. Había una sensación implícita de que faltaba algo, y que, con suficiente trabajo interno, finalmente llegarías a un punto de estabilidad definitiva. Pero cuando has visto encarnada una claridad más profunda en otra persona, algo se afloja en esa lógica. No porque el esfuerzo desaparezca por completo, sino porque deja de estar impulsado por la ansiedad de llegar. Empiezas a notar cuánta tensión había incluso en tus mejores intenciones. Cuánta autoexigencia disfrazada de disciplina. Cuánta dureza hacia ti mismo escondida detrás de la idea de crecimiento. Y esta realización no te vuelve negligente, sino más preciso. Empiezas a distinguir entre lo que surge de una escucha honesta y lo que surge del miedo a no ser suficiente. Esto tiene consecuencias muy concretas en la vida cotidiana. Tus decisiones empiezan a simplificarse. No porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no te pierdes tanto en narrativas internas. Cuando algo no está alineado, lo sientes antes. Cuando algo es verdadero, no necesitas justificarlo tanto. Y cuando no sabes, puedes quedarte en ese no saber sin precipitarte. También cambia tu relación con el conflicto. Antes, el conflicto podía vivirse como una amenaza a tu imagen o a tu equilibrio interno. Ahora empieza a verse como información. No algo que buscar, pero tampoco algo que evitar a toda costa. Si surge, surge. Y lo que importa no es tanto resolverlo rápidamente, sino ver qué revela. ¿Qué parte de ti se activa? ¿Qué identificación se siente amenazada? ¿Qué necesidad está pidiendo ser vista? Este cambio es profundo, porque te devuelve responsabilidad real. Ya no puedes culpar a las circunstancias, ni a los demás, ni siquiera a tu pasado espiritual. Ves con claridad dónde reaccionas, dónde te cierras, dónde te defiendes. Y esa claridad, aunque a veces incómoda, es poder. No poder sobre otros, sino poder de responder en lugar de reaccionar. Con el tiempo, empiezas a reconocer que el despertar no es un estado especial al que se llega y se mantiene, sino una disponibilidad continua. Una disposición a ver lo que hay, tal como es, incluso cuando no encaja con tus preferencias. Y esta disponibilidad no se puede fingir. O está, o no está. No depende de cuánto sepas, sino de cuán honesto estés dispuesto a ser contigo mismo en cada momento. Aquí es donde muchas personas se desilusionan, porque esperaban que el camino espiritual ofreciera una sensación permanente de elevación o seguridad. Pero lo que ofrece en realidad es algo más sobrio y más radical, la capacidad de estar presente incluso cuando no hay garantías. De permanecer abierto incluso cuando el resultado es incierto. De no cerrarte incluso cuando la incomodidad aparece. Y curiosamente, es en esta sobriedad donde aparece una forma de paz mucho más estable. No la paz de que todo esté bien según tus criterios, sino la paz de no estar en guerra con lo que es. La paz de no necesitar que la experiencia sea distinta para poder estar aquí. Cuando miras hacia atrás y recuerdas el encuentro con esa persona más despierta, te das cuenta de que no fue tanto una lección como una revelación. No te enseñó qué pensar, sino cómo estar. Y eso no se puede olvidar del todo. Puede quedar en segundo plano, puede diluirse, pero deja una huella. Una referencia silenciosa que vuelve a activarse cada vez que estás tentado de volver a dormirte en viejas historias. Y entonces ocurre algo casi imperceptible pero crucial. Empiezas a confiar más en la experiencia directa que en tus interpretaciones.
menos en lo que crees que debería estar pasando, y más en lo que está pasando realmente. Menos en tus mapas y más en el territorio. Esto no te vuelve ingenuo, sino más enraizado. A partir de ahí, incluso tu idea de progreso se transforma. Ya no mides tu camino por experiencias intensas, ni por comprensiones espectaculares, sino por algo mucho más simple: ¿cuánto sufres innecesariamente? ¿Cuánta resistencia hay todavía? ¿Cuánta honestidad estás dispuesto a permitir? Y te das cuenta de que cada pequeña reducción de resistencia es un paso enorme. Este es el punto en el que muchas personas dejan de hablar tanto del despertar. No porque ya no les importe, sino porque deja de ser un tema y se convierte en un modo de relación con la vida. Ya no necesitas explicarlo. Lo vives en cómo escuchas, en cómo respondes, en cómo te equivocas, en cómo reparas. Y tal vez esta sea una de las comprensiones más importantes que deja un encuentro con alguien más despierto que tú, que no hay una línea clara entre lo espiritual y lo humano. Que el despertar no te saca de la vida, sino que te mete más profundamente en ella. Que no te vuelve especial, sino más común en el mejor sentido de la palabra. Más disponible. Más permeable. Más real. Y aquí llegamos al cierre natural de todo esto. La lección final de encontrarte con alguien más despierto que tú no es que debas convertirte en esa persona, ni seguirla, ni imitarla. La lección es que el despertar es real, posible y exigente. Que no ocurre añadiendo más conocimiento, sino soltando identificaciones. Que no se trata de mejorar el yo, sino de ver a través de él. Si un encuentro así te incomoda, no lo tomes como una señal de fracaso. Tómalo como una señal de honestidad. La incomodidad es a menudo el precio de la verdad. Lo que se siente amenazado no es tu esencia, sino tus defensas. Y cada vez que una defensa cae, hay un poco más de espacio, un poco más de claridad, un poco más de libertad. No necesitas buscar a personas más despiertas que tú. Tampoco necesitas evitarlas. Solo necesitas estar dispuesto a ver lo que despiertan en ti. A no huir. A no maquillarlo. A no convertirlo en una historia conveniente. Si haces eso, incluso el encuentro más breve puede convertirse en un punto de inflexión silencioso. Y ahora te dejo con una invitación simple pero honesta. Si algo de este texto resonó contigo, si alguna parte te incomodó, te confrontó o te aclaró algo, escribe una palabra en los comentarios que capture lo que sentiste al escucharlo. No una explicación larga. Solo una palabra que sea verdadera para ti. Porque a veces, una sola palabra dicha desde la honestidad vale más que 100 conceptos bien formulados.